EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña, con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos, amigas de toda América. Nos ven allá en el norte, por el centro, y acá cerca de Bolivia, en Sudamérica. También un saludo para aquellos que se conectan desde otro continente, específicamente para España. Saludos y mensajes para todos los que se han conectado y que me han hecho algunas consultas desde Colombia, desde Perú, desde Argentina. Bien, hoy estamos en nuestro cuarto encuentro y lo vamos a dedicar de lleno a lo que es una fase muy importante en la mediación. ¿Cuál es? La generación de preguntas, ¿sí? Bueno, primera parte, bueno, vamos a ver los pasos que tenemos del manejo de la plataforma, ¿sí? Que en el video lo han visto, son básicamente 3. Creo que a estas alturas ya estamos en la clase 4, ya no ha habido mayor inconveniente. Si hubiera, no duden en escribir al área técnica o a mí, también los voy a derivar para que puedan dar alguna solución. Básicamente es ingresar a www.evg.es, hacer clic en el área de alumnos y clic en el curso de mediación. Ya en el área privada, en el área personal, se tiene el acceso en este menú de la izquierda a las clases en tiempo real. A estas nuestras clases que las desarrollamos en tiempo sincrónico por Zoom. Y también tienen acceso en las otras partes del menú para ver las clases grabadas o el material que se sube a la biblioteca virtual. Los correos electrónicos para cualquier problema técnico que tuvieran o hacer una consulta a info@evg.es, alumnos@evg.es. Este es mi correo que pueden escribir para cualquier consulta de mediación. Ayer me escribió una colega, entonces estamos compartiendo información. A veces las diapositivas no son suficientes para el vasto material que se tiene sobre mediación. No duden en escribir para que les pueda compartir mucho más material. Este es el número de WhatsApp que tengo, 591-65259-258. Recordarles que estamos en nuestra clase 4, mañana ya culminamos. Después de cada clase tienen el acceso a la evaluación y quienes van a optar por el diploma, pues bueno, es un sistema acumulativo. Hay algunas consultas eran de que si no alcancé el 50%
la evaluación de la primera clase o de la segunda es que ya no voy a poder. No, sino que es la sumatoria, es decir, hasta la clase 5 se va a saber si suman ese 50% o no, ¿no? Con todo mi deseo de éxito para que todos puedan aprobar y todos los que optan al diploma lo tengan. Bien, la clase de hoy es analizando el conflicto, preguntas en el proceso de mediación. ¿Sí? Haciendo un resumen de lo que habíamos visto ayer sobre las ventajas de la mediación, habíamos dicho que reduce la tensión emocional, es voluntaria, favorece vínculos y el ejercicio de las responsabilidades, y las decisiones son tomadas por las partes en conflicto y no por un tercero. Si podemos resumirlo en una palabra, es la interacción. ¿Sí? Es la interacción que se da en la mediación con el empoderamiento. Interacción y empoderamiento son, digamos, parte del nervio central que van a tener los protagonistas en un proceso de mediación. Otras características, otras ventajas que tiene la mediación. Es más breve y más económica para las partes. Facilita o restablece la comunicación entre las partes. Es flexible y atiende a las necesidades particulares. Propende a tomar decisiones realistas y adecuadas y permite mantener la relación. ¿Sí? ¿Cuál es la otra ventaja cuando decíamos interacción y empoderamiento? Que va a producir acuerdos creativos. ¿Sí? Se insta a las partes, y ahora vamos a ver, nadando por las preguntas, cómo podemos lograr que estos acuerdos sean creativos. En una segunda parte de la clase de ayer, habíamos visto las herramientas del mediador. Entre las principales están la escucha activa, el empoderar, el silencio, la asertividad, el caucus, que son las sesiones por separado, las sesiones privadas, la legitimación, el reencuadre, las preguntas, el parafraseo. Viendo algunos estilos personales y la capacidad asertiva, veíamos que hay, según Thomas y Killman, 5 estilos para afrontar un conflicto: el competitivo, el colaborador, el comprometido, el evasivo y el complaciente. Tomando en cuenta que el conflicto, la conflictividad, la relación entre las partes va a exigir de nosotros un alto nivel de tolerancia hacia la frustración, un nivel de capacidad de aguante físico, mental, pero sobre todo una capacidad de empatía y generosidad en el sentido de apoyar a que las partes desarrollen su propio acuerdo. Una de las partes centrales es el ser comprometido, ¿no? No nos sirve tener un estilo evasivo, porque seríamos los primeros que no vamos a tender a generar entre ellos a que puedan llegar a un acuerdo. Competitivo, podemos llegar a parcializarnos con una de las partes que tenemos ese estilo, ¿no? Nuestro estilo tiene que ser más bien generoso. No solamente colaboradores, ¿no? En el sentido de apoyar a los, sino de propender a que ellos se empoderen del proceso. Ni tampoco ser complacientes. Las técnicas que se utilizan en la mediación es, por una parte, la normalización. Esto ayuda a que las partes no se sientan extrañas en el proceso, que su problema no es solamente un problema de solamente que les ocurre a ellos y que eso les produce niveles de ansiedad o de preocupación mayor. No, ver de que es parte de la vida también esos conflictos. Enfocar hacia el futuro, ¿sí? Nos apoyamos en la historia, en lo que ha pasado en la vida familiar, actuamos en el presente, pero también vemos en perspectiva. Vemos que este acuerdo puede facilitar una mejor calidad de vida. Reconocimiento del otro, ¿sí? La recognition, que dicen en inglés, el reconocimiento, es reconocer los intereses que van a tener también los otros, reconocer la prioridad que ellos también tienen sobre lo que piden, lo que exigen, ¿no? Y esto va para ambas partes. Entonces, nosotros en ese manejo
comprensivo, empático y ético, tenemos que lograr hacer. La sinopsis, ir resumiendo continuamente a qué se ha llegado, una connotación positiva. Una connotación positiva es lo contrario de ser los destructores, ¿no? Puede haber una comunicación destructiva, una comunicación que ofende, que hiere. En cambio, la connotación positiva es a partir de la expresión de esas emociones, que pueden ser de ira o de dolor o de tristeza, ayudar a transformar. Para eso nos ayuda también el análisis de los modelos, tenemos el análisis del modelo transformativo o el modelo circular narrativo, ¿no? Componer la relación para que lleguen a acuerdo. La reformulación, el reformular entonces, ¿qué es lo que queremos ahora? Y la legitimación, ¿sí? Darle importancia a cada una de las partes. Bueno, parte de las técnicas y la táctica. Esto ya nos da pie a pasar a nuestra clase de hoy, ¿sí? ¿Qué es una táctica? Ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin, ¿sí? Cuando un director técnico habla de una táctica, los periodistas deportivos hablan de un 4-4-2, ¿no? De un 3-5-1, es decir, manejan números según cómo se van a plantear cada uno de los equipos. Bueno, la táctica nosotros nos va a poder ayudar a organizar cómo vamos a trabajar. Y estas tácticas van a ser de tres tipos, ¿no? Las reflexivas, las sustantivas y las contextuales. Las reflexivas pretenden conseguir que las partes acepten la mediación. Las sustantivas se refieren a los asuntos del conflicto y las contextuales se refieren a la facilitación del proceso y que sean las partes las que alcancen por sí mismas la solución al conflicto. Veamos entonces esto. Analicemos las preguntas. ¿Qué son las preguntas? ¿No? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué son las preguntas? ¿Qué será una pregunta? Bueno, es eso lo que hacemos a diario, ¿no? Y cuando googleamos, cuando nos metemos en internet, cuando buscamos en un diccionario, en un libro, es buscar. Etimológicamente, según Joan Coromines, viene de la voz preguntar, del latín percontari, dice someter a interrogatorio. En su sentido original era tantear, buscar el fondo del mar o el río. Y aquí tenemos una fotografía de un buzo a lo lejos que se ve llegando al fondo del mar, ¿no? Y ahí ve una barcaza sumergida. Entonces, el preguntar tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar el fondo y llegar más allá de lo superficial. ¿Y cómo nos vamos a organizar para eso? Bueno, vamos a ir aquí por dos partes, ¿sí? La primera, una guía de referencia del mediador, es decir, el antes de qué es lo que nos preguntamos, es decir, qué quisiéramos lograr y cómo lo vamos a lograr. Y luego ya van a ser las preguntas de la intervención misma, ¿sí? Dentro de los modelos de la psicología en general, para todas las corrientes, un instrumento base es la entrevista, ¿sí? Hay una importancia primordial a las preguntas. Y fue Carl Rogers, el psicólogo que desde esa corriente humanista, ¿no? Tenía este tipo de guión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y al final de la sesión se preguntaba, ¿sí? ¿Cómo fue mi intervención? ¿Cuáles han sido mis limitaciones? ¿Y qué logré en el paciente? Bueno, aquí tenemos una guía de referencia del mediador que van a servirnos para definir algunos aspectos, ¿no? Y pasamos primero con las metas y objetivos. ¿Qué es exactamente lo que quiero de esta mediación? ¿Sí? O sea, nos preguntamos eso, ¿no? Al lanzar, ¿qué es lo que quiero de esta mediación? ¿Qué es lo mínimo que tengo que conseguir para satisfacer a las partes? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer para obtener lo que deseo?
¿Cuál es el tiempo de que dispongo para concluir la mediación? Analicemos cada uno de estos. Dice Mónica, saludos desde México. Nadia, saludos desde Perú. Fabiola, saludos desde Bolivia. Mónica, hola profesor. ¿Sería tan amable de subir las presentaciones a la plataforma y también el video de la clase de ayer, por favor? Claro que sí. ¿Sabes, Mónica? Yo inmediatamente mando a la parte técnica, son ellos los que se encargan. De todas maneras, les voy a hacer recuerdo, y de cada clase ellos ya tienen las diapositivas, pues exigir de que pueda estar a disposición de todos ustedes. Bueno, pongámonos en este caso, ¿no? De definir las metas. ¿Cuál es el tiempo de que dispongo para concluir la mediación? Estamos viendo, estas preguntas son el previo, ¿no? El antes de. A ninguna parte entramos en frío, más si tenemos una actuación profesional, ¿no? La expectativa ya va previo, ¿no? Como decía Mahatma Gandhi, la felicidad está de antemano, está en el camino, ¿no? No tanto en el destino. Bueno, acá es eso lo que trabajamos, ¿no? Vamos primero visualizando con las preguntas qué es lo que voy a trabajar. Vamos con las otras. Esclarecer los detalles. ¿Cómo se los expondré a mis interlocutores? ¿Cómo verán los detalles, las partes y cómo apoyarán mi exposición para reunir información? ¿Con qué personas me voy a reunir y qué sé de ellas? ¿De qué manera enfocarán la mediación? ¿Cuáles son sus necesidades individuales? ¿Se producen incongruencias? ¿Hay lagunas de información? ¿Tenemos suficiente información? ¿Hay puntos fuertes y débiles? ¿Coinciden adecuadamente los elementos, intereses, procedimientos, relaciones, percepciones? ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la mediación? ¿Qué ventajas o desventajas tengo con esas circunstancias y ellos? Es decir, lo que estamos analizando con estas preguntas son la base también para organizar nuestra agenda. Y nos sirve de manera para generar también nuestro backup de recursos como un sistema también de información base, ¿no? Si a esto yo les sugiero que esto lo lleven a un formulario Google, a un Google formulario, y que luego ustedes lo puedan llenar después de cada sesión. A la larga, en un análisis longitudinal en el tiempo, vamos a poder ver cuáles y cómo hemos actuado con cada una de ellas. Punto 4. Establecer un ambiente de cordialidad. ¿Cuál es la mejor forma que puede establecer la armonía con la otra parte? ¿Cómo vamos a establecer, ¿no? la cordialidad? Uno dice en términos generales, sí, el respeto, y el respeto pasa, bueno, desde el saludo, desde generar ese ambiente de rapport, de confianza. En realidad, la cordialidad es algo que tenemos que trabajarla permanentemente, ¿no? Ese don de gente, detrás de ese don de gente, va a estar un entrenamiento permanente de habilidades sociales. Nos van a llevar, uno, a la regulación de nuestras emociones, al manejo respetuoso según el contexto, según las circunstancias. ¿Y cómo puedo establecer un ambiente de ganar y ganar? Por eso está la imagen de esta guitarra, ¿no? De un guitarrista que está agarrando. Cuando decimos la frase, otra cosa es con guitarra, bueno, quizás hasta ayer hemos entrenado cuáles son las notas, de qué consiste, qué es la guitarra, qué partes tiene. Bueno, el momento ya de tocarla es un poco suavizar, ¿no? Nuestros dedos, ejercitarlos en el movimiento. Y aquí también la profesión, en este caso la mediación, tiene que ver mucho también con el arte, ¿no? Es decir, transformamos la técnica ya en arte. Pero para eso hay que prepararlo, ¿no? Y hay que entender. Punto 5, prepararse para el conflicto. ¿Cuál será el principal punto del conflicto? ¿Cómo poder distinguir entre las necesidades y deseos de los interlocutores? ¿Cómo podré aportar a que las partes colaboren en resolver los conflictos?
qué concesiones están preparadas las partes para llegar a un acuerdo, qué pueden esperar ambas partes a cambio de sus concesiones. Aquí ya me preparo para el no, ¿no? Una vez establecido el ambiente de cordialidad, el clima de confianza, bueno, me preparo al conflicto. Y llegamos al nudo, llegamos a lo que queríamos. Bueno, entonces, ¿cómo voy a poder aportar a que las partes colaboren en resolver los conflictos? Y ahí ya utilizamos estas técnicas, ¿no? Del empowerment, de la legitimación, del reconocimiento, del aclarar, de la reformulación, de la connotación positiva. Ahí pasamos de las posiciones a los intereses. Eso tiene que ser un manejo, quizás al principio un poco duro, casi mecánico. Luego tenemos que llegar a un automatismo, ¿no? De ver las posiciones, intereses, necesidades, para que ya identificando las posiciones, que es el momento inicial, tenso, emocional, pasar a los intereses. Ahí ya trabajamos cognitivamente con la realidad, con lo racional, con la creatividad, con lo que cada uno puede aportar para gestionar mejor ese conflicto y transformar, ¿no? Llegar a un acuerdo. ¿Qué pueden esperar ambas partes a cambio de sus concesiones? ¿Qué es lo que cada uno puede esperar? Y es la pregunta también que les llevamos a ellos. Porque por una parte para nosotros puede ser equitativo, ¿no? Podemos caer en un sesgo. Habíamos dicho que somos tan humanos, tan imperfectos y tan limitados como cualquier otro, y puede ser parte de nosotros que lo que veíamos no era, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que sondear es, ayúdame que te ayudaré, ¿no? Ayúdame a ayudar. ¿Esperas que lo que la otra parte sea equitativo? ¿En qué sentido, no? ¿Cómo lo vas a tomar esa concesión? ¿Qué esperarías tú que la otra parte dé? ¿Qué es lo que tú crees que la otra parte espera también de ti? El acuerdo y confirmación. ¿Qué grado de formalidad debe tener el acuerdo? Y aquí vamos principalmente un acuerdo. La formalidad tiene que ver, por una parte, como dice el concepto, formalidad, forma, a la redacción, al tipo de documento, pero también formalidad en un sentido de lo que connota, ¿no? Tiene que ser un acuerdo serio, respetado por las partes. Y quien va a poner, quien va a colocar esa impronta de seriedad, de respeto, del peso que tiene la palabra, la confianza en lo que cada uno ha dicho, es el mediador, ¿no? Por eso es un tercero, como se habla, un tercero imparcial, que ayuda a las partes a que construyan sus acuerdos. Pues bueno, por una parte está la palabra de ellos, está nuestro testimonio, nuestra presencia, pero el acuerdo también tiene que tener claridad, ¿no? En todos los puntos que se estipulan. Esto, por ejemplo, en el área civil ya está muy bien organizado, ¿no? Formato, un tipo de modelo que se va a hacer, etcétera. Lo que sí no hay un modelo o hay una receta a qué puntos van a llegar, ¿no? Porque cada caso es diferente. ¿Qué pasos se necesitarán para su cumplimiento? Bueno, aquí trabajamos las acciones que cada una de las partes tiene que hacer, ¿no? para cumplir. Analizar la efectividad de la mediación. Y aquí es una parte de autocrítica. Un ejercicio constante es someternos al análisis con otros, ¿no? Lo que llamamos la interconsulta. En la mediación, la mediación con otros, ¿no? Analizar los casos, hacer una intermediación. Pero tiene que ser un entrenamiento también continuo y personal, esto de cómo lo estoy haciendo. Escuché a las partes, tuve un trato equitativo, llegué a entender sus intereses, ayudé a comprender los intereses de ambas partes, impliqué a las partes en la generación de alternativas que facilitasen el acuerdo,
se resolvió el caso o se litigó el conflicto, recurrirán las partes al mismo mediador, es decir, cuando hablamos de adherencia al servicio, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, todo esto nos ayuda a, no es que vamos a tener una formación, la aplicamos y sobre eso quizás entramos poco a poco a una zona de confort, ¿no? Una zona de confort donde decimos, yo ya tengo marcado mi estilo, no, sino que ese estilo va a estar también en una dinámica del contexto y de todo lo que nos afecta. Entonces, si tiene una autocrítica, cualquier persona en el rubro que desempeña, como no nosotros, ¿no? Lo tenemos que hacer constantemente. Bueno, ahora vayamos. Esa parte era la que habíamos visto de lo que hace el mediador previo, ¿no? La mediación, lo que se prepara. Si le ponemos una imagen, es el calentamiento. ¿Qué es lo que espero yo? ¿Qué es lo que pretendo hacer yo? ¿No? El manejo de las expectativas. Leticia, saludos desde Paraguay. Saludos aquí desde un matecito. Estoy con un foro justamente del Paraguay. Hola a todos y a todas. Saludos desde Chile. Marce, Luis Alejandra, hola desde Bogotá. Mónica, saludos. Bueno, un abrazo a todos. México, Perú, Bolivia, Argentina. Un abrazo a todos. ¿Sí? A Carla Romero, desde El Salvador. El Salvador. Un abrazo a todos. Bien. Ahora ya vemos el conflicto, ¿sí? Esto ya es, ¿qué es lo que vamos a preguntar? La primera parte es, ¿qué nos preguntamos nosotros? Ahora es, ¿qué les vamos a preguntar a ellos? Entonces aquí es analizar. Como vemos, analizar es la deconstrucción, ¿no? El ver el todo por las partes. Y vemos que el todo también no es igual que la suma de las partes, ¿no? Hay un ejemplo, digamos, de un helado, ¿no? Imagínense cuál es el helado que más les gusta, chocolate, vainilla, fresa, etc. Bueno, tiene todo un proceso para que lo puedan hacer o nos podamos hacer al final comer. Pero será lo mismo juntar las partes y que nos dé ese mismo resultado. No sé, juntamos esencia de vainilla, luego leche, luego hielo, y tenemos la base o su cono de galleta, sumamos todo eso, le damos una mezcla y nos va a dar el helado. No, ¿no? Y todo por eso se dice que es más que la suma de las partes, porque ese helado va a suponer no solamente los ingredientes, sino todo un proceso, ¿no? Para llegar a lo que está. Y aquí lo que vemos en el análisis del conflicto es el mapa de las personas, el proceso y problemas, ¿no? Un resumen de lo que tendríamos que hacer. Sobre las personas, por ejemplo, identificar a las personas involucradas, lo que llamamos también ver, ¿no? ¿Quiénes están en este conflicto? Entonces, la pregunta 1 es, ¿quiénes son las partes en el conflicto? Partes primarias, secundarias, terciarias, intermediarias, entre quienes se da. Bueno, nos llega una pareja en un conflicto, pero también, bueno, resulta que el varón vino con un papá, la mujer, la pareja vino con su tía, ¿sí? Entonces es un problema que tuvieron una discusión muy fuerte, muy acalorada, pero ahí tenemos que identificar cuáles son la parte primaria, bueno, que es la pareja, la secundaria serán los parientes con quien llegaron, hay terciarias y hay otros intermediarios, hay alguien que puso ahí los paños fríos, como se llama, ya hicieron algún tipo de intervención entre quienes se da. 2. ¿Qué influencia o situación de poder tiene cada uno de los involucrados sobre los demás? ¿Es una relación de iguales o existe desigualdad? ¿En qué forma? Esto es claro, ¿no? Porque podemos caer en el error de la mediación de que, perfecto, trabajamos, empoderamos a las partes a que construyan su acuerdo, pero vemos algo que es muy, muy real, ¿no? Es que puede haber una desigualdad en cuanto al poder.
El poder es cuánto y cómo decido, pero también cómo influye a los demás en las decisiones. Y en la pareja, o en la familia, o en cualquier ámbito, pero como estamos viendo en el ámbito familiar, el poder va a estar ahí, ¿no? En el ejercicio, ya sea de una de las partes, de ambas partes, o del grupo. Generalmente, cuando van a venir, o cuando llegan a un conflicto, puede haber un leve, o a veces una gran diferencia. Entonces, entender, captar cuál es la desigualdad, bueno, lo que vamos a verlo en la entrevista, ¿sí? En la comunicación verbal, no verbal, qué es lo que cada uno afirma, qué es lo que el otro evita. Nos puede servir para eso también el caucus, las sesiones individuales, el empoderamiento que hablamos, que es lograr que la otra persona pueda decidir, reconocer sus necesidades, va a ser también parte de cómo le ayudamos a eso, ¿no? Sin llegar a la terapia, como dije, no somos terapeutas en la mediación, no hacemos la psicoterapia, pero ayudamos a que reconozcan y que el otro también reconozca, ¿no? No es en ningún sentido que nos vamos a parcializar con una para igualar, no, sino que el reconocimiento parte también a que ayudemos a la otra parte a comprender las necesidades de quien se siente vulnerable. Existen alianzas entre quienes, ¿por qué? Las emociones y percepción del problema. Ya pasamos a la segunda parte. ¿De qué manera perciben el problema? ¿Cómo lo describen? ¿Cómo se sienten ustedes, que me ven en los diferentes países desde los que me saludan, cuando tienen un conflicto grande? Quizás, como este personaje, ya la cabeza ardiendo de ira, ¿no? De enojo, ¿cómo les ha afectado? ¿Cuáles sentimientos sobresalen? ¿En qué nivel de intensidad? ¿Qué soluciones sugieren? ¿Posiciones? ¿Son conscientes de qué necesidades e intereses representan? ¿Cuáles son los factores culturales presentes? ¿Cuáles son las diferencias de percepción? ¿Qué creen las partes que puede suceder? Claro, cuando ya trabajamos esto de las emociones, estamos abordando directamente a la P de las PIN, ¿no? A las posiciones. Y ahí vienen con emociones muy marcadas, no precisamente de alegría, ¿no? Por eso puse, no, más bien cargadas de enojo, de rabia, de ira, puede incluso de decepción, ¿no? De decir, bueno, es esto lo último que estamos intentando porque ya no podemos, ¿sí? O yo intenté, pero él es el que no entiende, o ella es la que no entiende, solicitamos sus servicios, queremos que nos pueda ayudar. Pues bueno, tenemos que identificar, ¿no? ¿Por qué se da esta elevada manifestación de las emociones, ¿no? De un estado de ansiedad, un estado en el que se sienten descontrolados. Y es aquí donde precisamente decimos que no hay que tener miedo a negociar, ¿no? No hay que tener miedo a, ¿sí? Si bien el miedo es una emoción natural, es decir, que la vamos a expresar, no debemos tener miedo a que podemos también reconocer, ¿no? Que el otro reconozca como es. Si esto no lo hacemos con un tercero imparcial y si las partes no tienen las herramientas suficientes de escucha activa, las habilidades prosociales, de diálogo, de generar acuerdo, lamentablemente se pueden llegar a picos cada vez más altos, ¿no? De escalada del conflicto. Y las cifras lo demuestran, ¿no? Las estadísticas son contundentes en varios países sobre violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, violencia en la pareja, violencia hacia los hijos. Entonces, es clave generar estos espacios para trabajar la mediación. ¿Qué vamos a hacer ya en el proceso? La dinámica del conflicto.
conocer, ¿no? ¿Cómo se inició el conflicto? ¿Cuándo y cómo sucedieron los hechos? Al intensificar, ¿qué otros problemas se añadieron? Un conflicto no se queda estático, ¿no? Un conflicto nos lleva a otros. Por ejemplo, un problema de separación o de divorcio de una pareja van a estar asociados, también pueden ser problemas de vínculo afectivo con los hijos, ¿no? Lo que algunos especialistas llaman el síndrome de alienación parental. El que le puedo cargar de información negativa sobre mi excónyuge, ¿no? Sobre mi pareja, sobre el que es su papá. ¿Para qué? Para que uno de mis hijos o mis hijos se pongan de mi parte. Eso le puede dar de forma directa, indirecta, consciente, inconsciente, pero van a ser uno de los efectos también colaterales que puede tener el conflicto. Otro de los efectos va a ser que por el conflicto de la separación y de la preocupación que está ocasionando, puede llevar a estados de ansiedad o estados depresivos, a un bajón anímico que ocasione problemas también en el trabajo. Entonces hay que ver qué pasó y qué está pasando desde que se ha intensificado ese conflicto. ¿Qué acciones se han tomado las partes para enfrentar el conflicto? Sobre la comunicación, de qué manera se comunica, quién habla, a quién, cuándo, cuánto y por qué. Entonces, aquí para identificar la comunicación tenemos que ver la calidad de la comunicación. Y esa calidad de la comunicación es quién habla a quién, ¿no? Quién es el que tiene la iniciativa. ¿Cuándo hablan? ¿Y cuánto hablan? Entonces, este guión de análisis de constructivo del conflicto, les sugiero que lo tengan en su agenda, ¿no? Claro que sí, a manera de una entrevista semi-estructurada, si bien no van a ser las mismas preguntas para todos, pero sí es un cuestionario base, ¿no? Es un cuestionario base que dependiendo del caso, pero sí, pregunta. Si no, pasa la sesión y ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué se me fue? Ahora ya hemos avanzado a otra parte, ¿no? Incluso ya están por generar un acuerdo y resulta que puede que no sea sostenible porque no está siendo ni equitativo ni está siendo pasivo. Entonces, es muy importante que tengamos un guión preestablecido a manera de preguntas básicas, ¿no? Preguntas fundamentales. Existen alteraciones en torno a la comunicación, estereotipos, mala información, rumores. Y sobre el problema, describir el meollo del conflicto, ¿sí? Como en esta imagen desanudar. El meollo es el nudo de algo. Y si hay una característica del psicólogo, la psicóloga, es llegar al nudo, ¿no? Encontrar también no solo los porqués, ¿no? Sino también entender qué es lo que llevó a eso, ¿no? En qué momento se hizo el nudo y cómo lo podemos desanudar, ayudar a desanudar. Desde la mediación, este conflicto, al ser interpersonal, va a ser entre ellos, ¿no? Entre las partes. ¿Cómo lo pueden resolver? Para eso hay varias dinámicas, varios juegos que practican los niños, que lo podemos practicar también nosotros, juegos de interacción que tienen que ver con cuerdas, que tienen que ver con sogas, que tienen que ver con dibujos, etcétera. Resulta de que tenemos que buscar una solución conjunta, ¿no? Y llevando, digamos, esa imagen a lo que es la pareja, es que también creativamente, lúdicamente, puedan pensar una solución. Y ahí también está parte de la creatividad y de la innovación que puedan tener cada uno de ustedes con su propio estilo de intervención, ¿no? No solamente va a ser la entrevista, la sesión, no. Podemos aplicar ahí una dinámica, ¿no? La etapa humana, ¿no? El hablar frente a la silla, los círculos de paz, que es lo positivo que veo en la otra persona. Es decir, ayudamos a que se confronten
pero de manera propositiva. Entonces, logramos o trabajamos un objetivo para lograr la sinergia, ¿no? Entendiendo la sinergia como esos principios de cooperación creativa. Entonces, la sinergia no va a ser algo competitivo, ¿no? Son principios de cooperación creativa. Y para eso nos puede ayudar esa dinámica, ¿no? Hablábamos al principio, ¿cuál será un objetivo mínimo que quisiera lograr? Lo mínimo es que se sientan bien, ¿no? Que se sientan bien en la sociedad. Y el sentirse bien, ¿qué es? Porque bien, digamos, es abstracto. Bien es que, bueno, me sienta cómodo en la silla, que me inviten un vaso de agua o una taza de café. ¿Sí? Bien es que me traten con respeto, no. Bien va a ser también la posibilidad de que se sientan en libertad de ser ellos, ¿no? En libertad de expresar, en libertad de ser escuchados. Y para eso tenemos que tener el manejo tanto de estas técnicas propias de la profesión, propias del área social, como también aquellas técnicas, cada uno de ustedes lo puede utilizar. Entonces, la creatividad no va a ser un terreno, lo decíamos, solamente de los artistas. La creatividad también tiene que ser nuestra, ¿no? Y el diseñar una sesión va a ser una puesta en escena nuestra, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Describir el meollo del conflicto. ¿Cuál es el motivo, la causa del conflicto? ¿Cómo se le puede describir en general? ¿Cuáles son los intereses, preocupaciones y necesidades de cada uno? ¿Qué se gana o pierde según las soluciones iniciales propuestas por ellos? Para que estén satisfechos con un acuerdo, ¿cuáles deben ser las necesidades tomadas en cuenta para el acuerdo final? ¿Qué opinan? Saludos a Ketty Zambrano, me saluda desde Ecuador. Felicidades, buena temática, profesionalismo suyo, gracias por sus conocimientos impartidos, bendiciones. Lo mismo para usted, estimada Ketty. Luceni, buenas noches desde Bogotá. Un saludo, ¿sí? Saludos, ¿cómo están? A mí me hubiese gustado interactuar también con los rostros, ¿no? Verles cómo están, conocer su voz. Bueno, me explicaban desde EBG, es un modelo de seminario en línea, y bueno, este es el formato, ¿no? Si bien, digamos, estamos limitados en esa parte de la interconexión de rostros, por llamarlo así, de vernos, bueno, tenemos el chat y los comentarios. Vaya, para todos ustedes un saludo y mis mejores deseos para que lo estén aprovechando cada una de estas clases. Bueno, veamos. Continuemos con esto. B, hacer una lista de los puntos concretos a resolver. No nos tenemos que ir por las ramas. No tenemos que aquí entrar a un conflicto y hemos ocasionado otro, ¿no? Es aquí un poco la imagen del Chapulín Colorado, ¿no? Exitosa, graciosa, cómica, seria, por generaciones. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Llegaba el Chapulín. Y bueno, se solucionaba el problema haciendo otros problemas, ¿no? Bueno, y llegaban, digamos, a una solución inesperada. Pero bueno, eso está bien para la serie. Lo nuestro tiene que ser concreto. Hemos diseñado nuestra intervención, hacemos este diagnóstico inicial de quiénes son los involucrados, cuál es el conflicto. Entonces, una vez aclarado, vamos a ir tejiendo las posibles estrategias, ¿no? Los aportes que puedan llegar a una solución. ¿Cuáles son los puntos que se deben resolver? ¿Cuáles son los asuntos conflictivos? ¿Es un problema la manera de tomar decisiones? Entonces, claro, como no estamos en una cultura propiamente del acuerdo, ¿no? Más estamos en una cultura, en una sociedad de la divergencia. Hablo en general, ¿no? Podríamos decir a nivel mundial. Seguramente va a haber grupos, instituciones, organizaciones que trabajan en pro de esa cultura del acuerdo, ¿no? En pro de una cultura de paz. Pero generalmente nuestras herramientas pueden ser a lo otro, ¿no? Entonces,
no estamos acostumbrados a tomar decisiones cooperativas, a llegar a un acuerdo, en la mediación también puede costar. Es decir, a una persona que ha venido, que tiene un estilo evasivo, que prefería que otros le impongan una solución o que otros le den algo, bueno, ahí es donde tenemos que trabajar para que ellos puedan asumir eso, ¿no? Y como toda primera vez, la primera vez también puede costar, ¿no? Les puede costar a ellos. Pero les mencionaba en la segunda clase que después de hacer un grupo focal sobre un proyecto que desarrollamos sobre el efecto que tuvo la mediación en sede judicial, más del 90% afirmaba positivamente de que esto les había transformado la vida, ¿no? En un sentido, digamos, de sentirse alivianados, de quitarse esos pesos, de haberse empoderados de que sí pueden ver una solución. Análisis de los recursos existentes que pueden regular las diferencias esenciales. ¿Qué factores limitan las acciones y posturas extremistas de cada uno? ¿Quiénes son las personas que pueden jugar un papel constructivo? ¿Cuáles son los objetivos alcanzables que todos pueden aceptar? ¿Cuáles son los intereses que tienen en común? ¿Y qué propuestas están dispuestos a hacer? Muy interesante. En esto de la toma de decisiones hay dos estudios claros, ¿no? Uno que está muy bien redactado en el libro El miedo a la libertad, de Erich Fromm, ¿no? Conocido también como el creador del psicoanálisis humanista, le llamaba, ¿no? A Erich Fromm. Bueno, él decía que se tomaban las decisiones, ¿no? A veces uno toma las decisiones por la necesidad de un padre autoritario, ¿no? Hay necesidad de que alguien le mande. Bueno, en algunos aspectos podríamos ver que sí, ¿no? Porque si no estamos acostumbrados, no hemos aprendido a generar una autonomía, a ejercer nuestro derecho, a responsabilizarnos de lo que hacemos, difícilmente va a ser tomar una decisión a la primera, ¿no? Generalmente podemos decir que algo nos venga todo muy estructurado, ¿no? Y rompe nuestros cambios. Y otra, más actual, del psicólogo ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, Daniel Kahneman, junto con su colega Amos Tversky, escribieron varios estudios, ¿no? Y uno era la teoría de las perspectivas. Y de esta teoría de las perspectivas decía que generalmente se prefiere no perder a ganar, ¿no? Una de las conclusiones era eso. No es lo mismo, uno decía, pero si no pierdo, gano. No, prefiero no perder lo que ya tengo, lo que he logrado, a ganar algo más. Y ahí hablaba de estos sesgos, ¿no? Que nos lleva a aquello. Entonces, podemos tener sesgos, ¿no? Algún pensamiento irracional, algún estereotipo que me lleve a no confiar, a no creer de que puede haber una mejor solución en que las dos partes ganen. ¿Sí? Digamos, en ese ejemplo que dábamos de la pareja que se está divorciando, y que bueno, han tomado la decisión, seguramente con todos los matices también dolorosos que les ha podido llevar a aquello. Pero bueno, una vez asumido eso, bueno, tienen que hablar sobre la custodia, el régimen de visitas, el pago de pensiones, ¿sí? Y sobre todo cómo van a establecer una comunicación que sea positiva, no dañina para los hijos, porque se separan como esposo y esposa, pero siguen siendo papá y mamá de sus hijos. Y ahí es donde entra un papel fundamental, ¿no? Sí, me separé de mi esposa, pero no de mis hijos. Hemos podido llegar a un estado de reconocerle al otro un respeto y no seguimos en una escalada de conflicto post-divorcio, ¿no? Que por qué no me das permiso, que por qué no le llevo, que por qué no me dejas estar con mis hijos o hasta cuándo. Es decir, aquí este factor que decía, somos los agentes que ayudamos a negociar a las partes y a llegar a acuerdos factibles, es justamente, ¿no?
a que puedan ver hacia futuro, es decir, trabajamos hacia futuro, es, ¿no? De que no se centren en el árbol, de que vean el bosque, de que no piensen de que solamente apagar incendios, ¿no? Cada vez, sino de que hay que prevenir más bien de que se den esos incendios. Si se logra aquello, perfecto, ¿no? Incluso en otra ya se puede prevenir separaciones, ¿no? O se puede evitar separaciones si estas estaban en un grado de que pueden resolver. La mediación va a tener también grados para poder resolver, no todos los problemas van a ser solubles. Imagínense aquellos casos, incluso por ley, en un país, otros, por ejemplo, en Bolivia, no se puede mediar en casos de violencia. Por supuesto que no, porque ahí hay una desigualdad, hay no solamente un manejo de poder y de efectos, sino hay un abuso de poder. Entonces, aquello no. Pero imagínense que hay una relación de pareja, una familia, que llega por problemas de los hijos, ¿sí? Para recomponer la comunicación familiar y haciendo toda esta introspección, todo este percontar, y no es que husmear la vida, husmear el océano de la conflictividad familiar. Vemos de lo que se necesita ahí, más bien es empoderar el papá y la mamá como líderes de la familia en una comunicación de calidad, ¿no? Y que no sea aburrida. Ahí va el tema, ¿no? A veces todo esto se habla de la comunicación, pero se lo toma como, bueno, ¿y qué más, no? ¿Cómo voy a comunicar? No se lo tiene que tomar, no lo tienen que tomar la pareja como algo aburrido, ¿sí? No, reconocer de que todo lo que hacemos, comunicamos. What la wiki, es decir, no podemos no comunicar, estamos permanentemente comunicándonos. Ahora, en esa comunicación, qué goce siento, ¿no? Qué placer. Y ese goce, ese placer va a estar también en consonancia a la armonía, ¿no? Al sentirme bien con el otro. Y ese bien va a estar relacionado a la asertividad. Me siento en libertad cuando soy asertivo, ¿no? En otras palabras, es volver a esa perplejidad, asombro y pureza que se tiene en la niñez, ¿no? Cuando preguntamos de todo o jugamos, etcétera, con esa libertad. Después del análisis de los recursos, bueno, qué factores limitan las acciones, posturas extremistas, quiénes son las personas que pueden jugar un papel constructivo, cuáles son los objetivos alcanzables que todos pueden aceptar, cuáles son los intereses que tienen en común y qué propuestas están dispuestos a hacer. Bien. Bueno, aquí veo la pregunta de Enid Ares. Buenas noches. No entendí muy bien lo de reformulación. ¿En qué caso se presenta? Buena pregunta, Enid. La reformulación es una técnica que sirve para cambiar la perspectiva, ¿no? Reformular. Hay una primera propuesta, hay un primer enunciado que podríamos entenderlo eso como la primera formulación, ¿no? El reformular, la reformulación va a ser cambiar. Pongamos un ejemplo. Una pareja puede decir, él no me escucha. He intentado hablar, pero él no me escucha. Prefiere estar con su celular, me dice que va a salir, me dice que está en su trabajo, ¿sí? Tiene otras prioridades, o cuando le hablo solamente asiente y me dice sí, y luego lo vemos. Bueno, esa es una primera formulación. Eso es lo que le dice al mediador delante de su pareja. La reformulación sería, bueno, lo que me dices es que no te escucho, ¿sí? Sí. Juan, pongámosle el nombre a su pareja, Juan. ¿Qué opinas de qué? Tú realmente no le escuchas, porque ella nos dice de que tú tienes ese tipo de conducta, ¿no? De que estás, sí, me puede decir, ¿no?
Sí, la verdad es que le escucho, pero estoy haciendo otras cosas, no puedes plantear, ¿no? O, no, le escucho, pero ella un poco exagera, o no era así. Bueno, la reformulación parte desde el mediador sería, ¿cómo te sentirías, Juan, si eso mismo te haría María? Estamos reformulando, estamos poniendo en el lugar el otro para que le veas, ¿no? ¿Cómo te sentirías si ella hiciera eso contigo? Bueno, me da igual. O puede que diga, no, realmente yo también me sentiría molesto. O puede ahí decir, sí, no, resulta que alguna vez también eso ya me pasó. Bueno, entonces, al reformular lo que hemos hecho es abrir otra puerta, ¿no? A ver, entonces veamos, ella te pide escuchar y tú has dicho que tampoco tú te sentirías bien si eso hace lo mismo, ¿no? Esa conducta evasiva. ¿Cuál es una comunicación deseable para ti, María? ¿No? Que cuando le hable, me mire a los ojos, que cuando me hable podamos tener una conversación en la que me quede claro lo que yo le digo, que le quede claro a él también lo que le estoy transmitiendo. ¿Qué sería para ti? ¿No? Es decir, la reformulación es ayudar a las partes a que puedan encontrar el problema, ¿no? Por eso no le damos cabida a lo que no importa, ¿no? Todo para nosotros ahí va a ser importante, ¿sí? Todo vamos, por ese detalle, nomás solamente del no me escucha o cuando le estoy hablando solo está mirando el celular, bueno, hemos llegado a otro punto. Para eso nos sirve la reformulación. Pirna, ¿cómo se llamaba el libro de Víctor Frank? Era de Eric Fromm, como dije, era El miedo a la libertad. Víctor Frank tiene un hermoso libro también, El hombre en busca de sentido. Y gracias por hacerme recuerdos de los libros. Quería sugerirles, por favor, de la maestra en mediación familiar, Marinés Suárez, Mediando en Sistemas Familiares. Búsquenlo en las librerías. ¿Sí? Se llama Mediando en Sistemas Familiares, Marinés Suárez, Teleditorial Paidós. El otro, Mediación, Procesos, Tácticas y Técnicas, de Raúl, de Diego Vallejo, Carlos Guillén Girsos. Entre los varios libros que pueden encontrar, si bien el acceso a la biblioteca virtual lo tienen, escríbanme también al correo o al WhatsApp, les voy a mandar un amplio material, pero claro, como dicen, el libro en físico también es importante, muy importante, y sí, si tienen el acceso a la librería, a la biblioteca, en los lugares que viven, pues bueno, comprendan. Fabiola, reformular es ponerse en los zapatos del otro en algún suceso. Eso sería más la empatía. Bueno, pongo en el zapato del otro, un hecho, es la empatía. El reformular va a ser, a partir de ese hecho, cambiar, ¿no? El otro. Sí, y con la reformulación logramos que la otra persona tenga empatía, ahí ha tenido efecto, ¿no? La reformulación. Diríamos que va a ser ese efecto colateral. Nosotros tenemos empatía a las partes, pero cómo van a tener empatía entre ellos no va a ser tan automático, ¿no? Va a ser a partir de ponerles en situación. Y para eso nos sirve también esta reformulación. Frani, Cecilia Marín, saludos. Buenas noches, Gonzalo. Tengo una consulta. ¿Consideras que sería oportuno en un caso de mediación con parejas, si es que notamos que uno de ellos requiere tomar terapia, aconsejarse previamente, antes de empezar el proceso de mediación, que tome terapia? Sí, bueno, aquí hay que diferenciar, ¿no? La mediación, la terapia, gracias por la pregunta, Fran. La terapia va a ayudar a restablecer el equilibrio desde todo un apoyo, ¿no?, psicológico, ya sea una terapia individual o también puede ser de pareja, familiar, pero va a tener objetivos muy puntuales, ¿no?
Y la mediación va a ir al conflicto. Al conflicto que hemos visto es choque de posiciones, desacuerdo. Dice, en un caso de mediación de pareja, que notamos de uno de ellos requiere tomar terapia, sí, pero ahí tendríamos que hacer primero el pare a la mediación. Y vemos de que, claro, sí necesita porque tiene, está pasando por un estado depresivo, por el duelo, por la pérdida de un ser querido. Bueno, ya venían en conflicto con la pareja, pero esto ha hecho tambalear más la situación anímica, claro. Entonces, ahí, si llegan a nosotros, lo primero es hablarles de en qué consiste la mediación, generar esa primera aceptación de lo que se puede llegar a trabajar, pero reconociendo de que hay esto, entonces se les sugiere, ¿no? Tomémonos este tiempo para que tengan el apoyo terapéutico y estamos aquí, estamos a sus órdenes, a su servicio en cuanto pase eso. Decíamos que somos conectores de recursos. Podemos tener nosotros también la conexión con un psicoterapeuta, con una psicoterapeuta. Entonces, podemos derivar, ayudar a que ellos puedan acceder a este tipo de recursos profesionales. Y luego nosotros continuamos, ¿sí? Porque el problema sería mezclar, ¿no? Está llevando mediación, también está llevando la terapia. Son objetivos diferentes y bueno, al fin y al cabo se unen en cuanto los dos van a propender el bienestar, pero no va a ser lo recomendable, ¿no? Lo recomendable sería que el pare y se haga la terapia y luego continuamos con la mediación. Angélica, ¿podría repetir cuál era el síndrome de alienación parental? Bueno, justamente se conoce así, ¿no? El SAP. El SAP es un conjunto de conductas, de hechos, de acciones que tienen que ver principalmente con la comunicación de los progenitores hacia los hijos para ponerles en contra a los hijos o uno de ellos, ¿no? Es decir, en otras palabras o resumido, que el papá le hable mal a los hijos de la mamá o que la mamá hable mal del papá hacia los hijos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que puedan lograr o establecer vínculos que parcialicen ese relación, ¿no? En todo sentido es negativo, ¿no? Es dañino. Lo que se propende más bien desde la mediación que exista una comunicación clara, transparente, respetuosa, empática. Eni, otra pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a través de la mediación a una pareja donde uno de los dos fuma y afecta a la relación de pareja? Claro, por ejemplo, es un tema que podríamos decirlo muy, muy real, ¿no? Muy cotidiano. No necesariamente tiene que haber un problema para estrados judiciales que se lo tenga que mediar. Bueno, aquí hay involucrado el que fuma y la que no. ¿Y cómo está afectando a aquel? Entonces, primero, al hacer la primera parte de la mediación, ¿qué hicieron antes? ¿A qué servicios recurrieron antes? ¿Qué es lo que han logrado? ¿Y qué acuerdos o qué están dispuestos a hacer? Y hemos logrado que haya el principio de buena fe, de voluntariedad, de lograr de que sí, yo fumo mucho y estoy consciente de que le daño, ¿no? a mi esposo, daño a quien le vivo. ¿A qué puedo llegar, no? Puede que no llegue directamente a voy a dejar de fumar y me vuelvo un abstemio directamente, ¿no? Sería un acuerdo casi irreal, ¿no? Poco factible. Idealmente uno diría, sí, hemos logrado hacerlo. No. Pero sí se puede generar acuerdos donde, en qué espacios puede fumar, dónde puede fumar, en qué lugares sí o sí no va a fumar, ¿no?
Entonces, de tal manera que ese ganar sea bien. Reconozco que tengo problemas de control, de manejo hacia este mi consumo del tabaco al fumar, pero sí sé que también lo puedo controlar en ciertos espacios, ¿no? Uno de esos es la casa. Llegar a unos acuerdos que sean factibles, reales, posibles, sí se pueden tener, claro que sí. Patricia dice, buenas noches, profesor. ¿Cómo se puede ayudar a una pareja cuando el problema es la infidelidad? Gran tema, ¿no? Gran tema y delicado. Aquí, bueno, hay que ver si para esto de la infidelidad se llegó a qué tipo de conflicto, ¿no? En la familia. Si más obedece a un tipo de terapia de pareja que hay que hacer en cuanto al reconocer el estado afectivo en el que están, ¿no? Y que llevó a uno de ellos a tener una relación extrapareja, a ver cuál es el tipo de características, de rasgos de personalidad de cada uno de ellos, o si van a ir a la mediación, en la mediación no se va a poder pactar, ¿no? De decir, sí, puede ser infiel en estas circunstancias y en estas no. O sí, él es el infiel y yo también puedo ser infiel. No, ¿no? Estaríamos dando vuelta a aquellos principios que sean de respeto y de ganar. Lo que sí se podría identificar es si esa infidelidad ha tenido efectos colaterales ya en la relación, en la comunicación, a qué acuerdos se puede llegar, ¿no? Se va a proponer siempre al respecto. Si esa infidelidad ya les ha llevado o les está llevando una separación, bueno, ahí trabaja también el mediador, ¿no? A entender, ya que puede ser, dependiendo del estado, puede ser preventivo, ¿no? Que se pueda recomponer la relación, o si es que ya hay ruptura envuelta, entonces ver en qué y cómo puede regenerarse una comunicación que ya no sea dañina con el otro. Y por ende, una de las partes se encuentra más afectada y con mucha ira. Virna, disculpe, ¿qué pasa cuando el conflicto y discusiones acaloradas, levantadas, todo con faltas de respeto? ¿Cómo tratamos de abordar esta situación? Es la escalada del conflicto. Y miren, nos hemos pasado, pero van a disculpar, vamos a terminar en unos 2 minutos. No quisiera dejar de responder esto, dicen. ¿Qué pasa cuando en el conflicto hay discusiones acaloradas, levantadas? Es la escalada del conflicto. Y eso también se puede dar en la primera sesión, o en las primeras. Cuando viene, generalmente, no hay una situación de, estamos relax, todo bien. Vienen con una tensión elevada, ansiedad, ira. Hacemos el encuadre. Es clave hacer el encuadre, ¿no? En esa premediación, y luego ya en la segunda, cuando explicamos de qué y cómo vamos a trabajar el uso del tiempo, el manejo equitativo, el respeto, un ambiente de libre expresión. El primero en ser asertivo tiene que ser el mediador, ¿no? No vamos a escuchar a que una y la otra parte se griten, ¿no? Y nosotros digamos, bueno, sí, realmente se están comunicando, yo obtuve mucha información. No, ahí lo que tenemos que hacer es muy asertivos, de decir, Juan, María, habíamos quedado en el respeto. El respeto precisamente es que podamos controlar nuestras conductas de ira o de ofensa. Seamos respetuosos en la palabra. Te escucho, Juan, te escucho, María. Quisiera al respecto, ¿qué es lo que tienes que mencionar? He visto que a ti te causa mucho dolor, rabia. Explícame por qué. Comprendo tu rabia, comprendo esa ira que te lleva, pero quisiera entender por qué, porque eso nos va a llevar también a pensar de otra forma, ¿no? Crear solución. Bueno, les estamos poniendo por una parte el pare, la escalada,
pero tampoco le estamos diciendo cállese y listo, ¿no? O se me va usted y se me va usted, aquí nadie va a gritar, no, sino de que hemos sido asertivos, hemos manejado que se respeten, pero a la vez estamos a partir de esas llaves que nos dan, abrir esas puertas, ¿no? Cuéntame más, me interesa saber por qué está también con esa ira, ¿no? Veamos el enojo, pero vayamos más allá, no nos quedemos en el enojo, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo podríamos superar? Cynthia Cox, buenas noches. ¿Cómo se puede mediar con una persona que apoyada en sus diferentes vicios asume que no daña a nadie con su actuar y en realidad el conflicto se agrava? Bueno, ese sería un conflicto de tipo intrapersonal, o puede trabajarse eso ya más en un ámbito de terapia individual, personal, o si es desde la mediación, necesariamente tienen que ir los involucrados, ¿no? Las partes. En este caso, si es la familia, él tiene, como dice, el vicio o la adicción y los otros. Hay que ver de que una de las características de la mediación es equiparar, ¿no? Que no haya desigualdad. Dependiendo cuál es el grado también de adicción, puede que eso no sea posible, ¿no? No va a ser posible en un manejo, digamos, razonable y de toma de decisiones, es decir, sí, él ha aceptado que no va a ser, o él propone hacer eso. Bueno, resulta que viene la próxima sesión, entonces, no ha cumplido, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, ya está en un estado en el que le va a dar lo mismo, es decir, o cumplir, ¿no? Porque en los hechos no lo va a realizar. Entonces, es importante y gracias por todas las preguntas porque nos ha permitido ver qué casos, sí, algunos no, y lo importante de las preguntas, ¿no? Que nos permite sondear. Ahora un poco nos hemos metido a bucear, a ver qué hay en ese mar de conflictos con unas preguntas. Como han visto, se dice la entrevista es el instrumento principal, vemos que las preguntas nos llevan a aquello. Estimados, quisiera darles a todos un saludo grande, un abrazo. Mañana nos vemos, ¿sí? Disculpen a quienes no les he podido saludar. Creo que nos quedaríamos hasta las 9 o más. Bueno, aquí en Bolivia estamos a las 8:12. Por mí nos quedaríamos. Sin embargo, es bueno, un compromiso también con TVG, el respeto del tiempo. Y bueno, un abrazo para todos los países que nos siguen. Mañana nos vemos en nuestra última clase. Que estén muy bien.